Muy buenos días, teleaudiencia. En esta oportunidad, en tu sección Coaching para la Vida, vamos a ver la segunda parte del mundo emocional. Tenemos 3 emociones que vamos a ver el día de hoy. La emoción del miedo, la emoción del erotismo y la emoción de la ternura. Como sabes, las emociones son pasajeras. Las emociones no son buenas y no son malas, simplemente son. ¿Y cómo afloran las emociones? Afloran básicamente porque hay un hecho que ocurre en tu vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos sentido miedo? De hecho, alguna vez, no sé, si transitabas por algún lugar donde no había mucha luz, ¿no? De pronto empezaste a sentir miedo. ¿Cuántas veces sentiste de pronto al ver a un bebé pequeño, ¿no? Sentiste tanta ternura al verlo y te emocionabas. Y ¿cuántas veces sentiste el erotismo? Muchas veces la emoción del erotismo también es una de las emociones un poco, digamos, que tiene muchos mitos alrededor. Ahora las vamos a desarrollar una por una y vamos a ir desmitificando y vamos a hacer que tú puedas involucrarte con tus emociones en equilibrio, cómo estas pueden aportar en tu vida y lo tremendos resultados que podrías tener si tú habitas tus emociones en equilibrio. Por ejemplo, ¿qué sucede con la emoción del miedo? Muchas veces la emoción del miedo es algo que casi siempre la sentimos, ¿no? Desde que éramos muy pequeños, ¿no? De pronto, cuando empezaste a caminar, de pronto, ¿no? De hecho, el miedo lo sentía más la mamá, el papá, que el niño mismo, ¿no? ¿Y qué sucede con el miedo? El miedo, lo que me da cuenta es la pérdida futura, ¿no? Cuando tú sientes miedo, en realidad temes que algo en el futuro puedas perder. Por ejemplo, cuando, no sé, tú que eres mamá, cuando a veces das permiso a tus hijos, a tus hijas, que salgan en la noche, de pronto tienes mucho temor que le pueda suceder algo. Y vives desde esa emoción de la anticipación de la pérdida. Sin embargo, esta emoción, cuando tú la sientes en exceso, la emoción lo que tú sientes es, por ejemplo, cuando hay mucho miedo, es de pronto cobardía, ¿no? Te sientes cobarde, no puedes, de pronto te sientes incluso cuando hay mucho exceso de miedo, hasta te sientes paralizado. ¿Y qué sucede cuando hay muy poco miedo en tu vida? Te has visto, por ejemplo, normalmente cuando empieza a desaparecer el miedo es en la edad de la adolescencia, ¿no? Los adolescentes a veces son temerarios, atraviesan sus miedos, no temen a nada, a veces el semáforo está en rojo y cruzan, no quieren de pronto atreverse y son temerarios ante todo, ¿no? Y quieren probarse a sí mismos. Sin embargo, teniendo en déficit el miedo tampoco es, digamos, no te da tan buenos resultados en la vida. ¿Y qué sucede cuando la emoción del miedo está en equilibrio? Lo que sucede es algo fantástico. Sucede la prudencia, la valentía, ¿no? Entonces, ¿cuánto de pronto tú empiezas a cuidarte y de pronto dices, oye, si es semáforo rojo, ¿qué significa el semáforo? Que no debo cruzar, ¿no? Entonces empiezas a cuidarte y empieza a surgir la prudencia en tu vida. Normalmente esto suele suceder cuando ya las personas se encuentran en un estado de madurez, ¿no? Y ya en alguna forma ya no son negligentes consigo mismos, ¿no? Sino que se van cuidando y actúan prudentemente. Ahora vamos a ver la emoción de la ternura. Cuando tú sientes ternura, muchas veces la imagen posiblemente que aparezca en este momento sea la de un bebé. Es imposible que tú no puedas sentir ternura cuando ves a un bebé. Porque es pequeño, porque sientes que necesita ser cuidado. Y justamente la ternura es eso, da cuenta de que algo necesita ser cuidado. Que, por ejemplo, cuando vemos un bebé o cuando vemos a un anciano o una persona que tiene alguna dificultad al caminar, te da esta sensación de ternura de ayudarlo, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta de que algo merece ser cuidado. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo ternura en exceso?
Normalmente las mujeres y sobre todo las mamás sobreprotectoras se van a sentir muy identificadas. ¿Qué sucede cuando a veces quiero resguardar a mi hijo, a mi hija, que de pronto no salga, que no se contacte con sus amigos, o que que mejor no salga en la noche, algo le puede suceder, ¿no? Ese es, por ejemplo, cuando una ternura está, digamos, en exceso, te da a la sobreprotección. Y sabemos que cuando hay demasiada sobreprotección, no dejamos que nuestros hijos o hijas crezcan de una forma, digamos, libre e independiente, y de pronto que empiecen a sembrar la seguridad en su vida. ¿Y qué sucede cuando la ternura empieza a ser, digamos, un déficit en mi vida? No siento ternura. Empieza a surgir lo famoso, la negligencia. ¿Cuántas veces ha sucedido que muchas veces han dicho, oye, qué negligente eres, ¿no? O sea, a los padres, a las madres, de pronto en el cuidado de un niño que de pronto empezó a manipular la cocina, la prendió y se quemó, o de pronto empezó a manipular el agua caliente y se quemó. Entonces dicen, qué negligente eres. Justamente cuando hay en déficit la ternura, empieza a haber negligencia. Es cuando no sientes la necesidad de cuidar, cuando incluso no necesariamente a otros, sino es contigo misma. A veces, cuando empieza a surgir la negligencia en tu vida, ¿no? Entonces no te cuidas, no te proteges lo necesario. Ahora, la ternura en equilibrio es bien importante, porque la ternura en equilibrio nos permite contactarnos. Es cuando tú empiezas a sentir una conexión con el otro y empieza a surgir la compasión. Y la compasión muchas veces se entiende como sentir pena, pero en realidad es cuando tú sientes compasión por otro ser humano, es cuando tú te contactas con ese otro ser que necesita ser cuidado, cuando tú empiezas a sentir empatía, es cuando tú estás dentro de los zapatos de la otra persona, y es ahí donde surge la compasión y es la ternura en equilibrio. Y ahora vamos a ver otra emoción muy importante, el erotismo. Esta es una de las frases, así como la rabia, una de las que muchas personas tienen miedo contactarse, porque en muchas ocasiones se ha relacionado el erotismo con solo la parte sexual y no necesariamente esa emoción te da cuenta. La emoción del erotismo te da cuenta de lo vital, de lo vivo, de eso que está vivo en ti. Te muestra la vitalidad, te muestra esa vivacidad de cuántas veces, por ejemplo, el erotismo te has podido contactar cuando, suponiendo, tienes determinada edad, tú suponiendo que tienes unos 18 años y te sientes como que estás sientes una esencia, tienes tanta vitalidad de vivir, sientes tantas ganas de experimentar, o incluso cuando terminas la universidad o cuando terminas un ciclo en tu vida, ¿no? Incluso las mujeres recuperan la vitalidad a veces cuando terminan una separación, cuando cierran un ciclo en su vida. Se contacta con la vitalidad porque me siento viva, siento que vivo, que siento que puedo hacer muchas cosas, me siento tan capaz. Ahora, el erotismo cuando se muestra en exceso, se da, por ejemplo, el proceso de la simbiosis, ¿no? Y es esa simbiosis que da cuenta de la obsesión, ¿no? Es como una vitalidad extrema, ¿no? Entonces empiezas a obsesionarte con eso, ¿no? Y empiezas a sentir una emoción en exceso que en alguna forma te lleva a un desequilibrio en tu vida. ¿Y qué sucede cuando el erotismo está en déficit? Es decir, hay ausencia de erotismo. Entonces, ¿qué sucede? La persona empieza a sentir desconexión. ¿No han sentido alguna vez sentirse apagados o apagadas frente a un hecho? Es como de pronto ya no tienen ganas, es como se apaga, es como si se apagara una mecha que estaba antes encendida, se apaga. Y te sientes desconectado, desmotivado, desvitalizado, ¿no? Es importante que veas de que ahí hay un déficit de erotismo en tu vida. Ahora,
¿Qué sucede si yo empiezo a trabajar mi erotismo en equilibrio? Es bien importante lo que sucede, porque empieza a suceder algo maravilloso, que es la fusión. Y cuando estamos en fusión, sentimos de que no necesariamente estamos, digamos, separados, sino estamos juntos, respetando cada individualidad. No es cuando dos mundos se encuentran y se vitalizan y se fusionan. Eso es el erotismo en equilibrio. Y como te decía, contáctate con tu erotismo. Imagínate qué cosas de pronto sientes que te vitalizan. Muchas veces la vitalidad viene de jugar con tus hijos, con tus hijas. Empieza a suceder toda una energía de vitalidad, de viva, de que te sientes viva, que te sientes vivo. Incluso ¿qué otros espacios donde te sientes vivo o viva, ¿no? De pronto puedes ir, no sé, a un karaoke y te sientes, pese a que tu voz se escucha, pues no tan bien, qué sé yo, y tú cantas y te sientes viva, te sientes la cantante. Esa es una forma de contactarte con tu erotismo y sentirte vivo, viva, sentirte vital. Y es muy importante tener a la mano esta emoción. Y como cada sección tenemos nuestra parte de los tips. Y en esta oportunidad, de hecho, hemos visto ya 6 emociones básicas. Sabemos de que hay un universo de emociones, porque conocemos también las emociones mixtas, que en otro momento lo vamos a desarrollar para ver qué regalos tiene para ti las emociones mixtas. Sin embargo, para esta sección es importante primero, para empezar a contactarme, para empezar a vivir mi mundo emocional, primero tengo que preguntarme, cuando un evento, algún hecho ocurre en tu vida, pregúntate, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Es tristeza? ¿Es rabia? ¿Es alegría? ¿Es miedo? ¿O es erotismo? ¿O es ternura? Pregúntate, ¿qué emoción es? Luego, la segunda pregunta es, ¿qué ha sucedido para que yo esté sintiendo esta tristeza o esta ternura? ¿Qué ha pasado? Cuando tú empieces a preguntarte y a absolver estas preguntas tú misma, vas a empezar a ser consciente de tus emociones. Y ya sabes, si tú quieres ser una persona resiliente, una persona inteligente emocionalmente, necesita vivir sus emociones al 100%, vivirlas intensamente, porque de esa forma tú vas a poder empezar a saltar de una emoción a otra. Y eso te digo porque recuerda, una emoción antecede a una acción. Y a veces la emoción de la tristeza para una determinada acción no es tan favorable esa energía. Y eso lo vamos a ver en otro momento, qué herramientas utilizar para saltar de una emoción a otra, para que ésta nos pueda permitir vivir plenamente y vivir con vitalidad y vivir con alegría y vivir sobre todo con propósito de vida. Esto ha sido todo por hoy y no te olvides de escribirme al Facebook a Carla Yanina o escribirme al WhatsApp 966-797640.